Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Ricardo López Gotig en Argentina para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya los que tenemos algunos añitos, estos capítulos últimos que estamos tratando los tenemos más o menos en la memoria. Esto de lo que vamos a hablar pasó hace justamente 40 años y tenía que ver con una Polonia que despertaba rebelándose hacia el comunismo, pero desde el cristianismo, desde el catolicismo más severo o fanático, ¿no? Esto es algo completamente diferente a lo que hablamos la semana pasada sobre Carta 77, que era un movimiento de formación intelectual, integrado por científicos, escritores, profesores universitarios. En este caso, la singularidad del movimiento Solidaridad con respecto a otros grupos disidentes en Europa Oriental es que primero tenía una impronta católica muy fuerte. Lo mismo podemos llegar a encontrar en Eslovaquia o en Hungría, pero de menor intensidad. Pero acá la otra característica fundamental es que había una fuerte composición de obreros. Pero ¿cómo comienza esto? Primero tener en cuenta que Polonia era una pieza clave para la Unión Soviética en Europa Oriental. Es decir, la Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión a Polonia y, claro, era la zona intermedia que había entre la Unión Soviética y Alemania. Por consiguiente, para la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, el dominio de Polonia era fundamental en ese esquema estratégico y de la Guerra Fría. Pero lo cierto es que Polonia tuvo grandes problemas económicos después de la Segunda Guerra Mundial, con permanentes aumentos de precios de los alimentos, con una economía fuertemente subsidiada por la Unión Soviética, y aún así había una gran diferencia en el nivel de vida, no solo comparado con los vecinos como Suecia, Dinamarca, sino incluso con la propia Alemania Oriental o Checoslovaquia. De modo que cada tanto tenían que remover al secretario general del partido, ya sea en el caso de Gomułka en 1970, que va a ser reemplazado por Edvard Gierek en 1970, y luego Gierek también en 1980 va a tener que ser reemplazado tras anunciar el aumento de precios de los alimentos. Esto genera un gran descontento en Polonia y ahí es donde empiezan a formarse los comités de defensa de los obreros. Y este es un punto crucial, porque se suponía que el que gobernaba era el Partido Obrero Unificado de Polonia, ¿no? Era el nombre oficial del Partido Comunista en Polonia. Por consiguiente, un régimen que decía ser integrado por obreros tenía enfrente a la disidencia de obreros. Esto era un cuestionamiento muy fuerte, muy distinto al de Carta 77. Entonces, ahí se forma en 1980 este movimiento que se va a denominar Solidaridad, pero hay que tener en cuenta otra presencia. Y es que en 1978 ya había sido nombrado Papa el antiguo cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, ¿no? Que fue más conocido como Juan Pablo II, y que de hecho en 1979 hace una visita de 9 días a Polonia, lo cual genera un gran entusiasmo de carácter religioso y patriótico entre los polacos. Y aquí hay que tener en cuenta algo que va a ser determinante, porque para los polacos la cuestión del catolicismo era algo identitario que los diferenciaba tanto de los alemanes luteranos como de los rusos ortodoxos y de la Unión Soviética atea. Por consiguiente, este fervor religioso que aún hoy permanece y que caracteriza tanto a Polonia, bueno, en ese contexto de la Guerra Fría y con este papa polaco, después de siglos de papas italianos, era un elemento crucial.
y de hecho el movimiento Solidaridad va a ser de carácter masivo y sobre todo va a tener una figura muy carismática en ese tiempo, que va a ser Lech Walesa o Wałęsa, como se dice en polaco, que desde los astilleros Lenin en la ciudad de Dansk, la antigua ciudad de Danzig, en el periodo de entreguerras, en la ciudad de Dansk, ahí va a empezar a formar este movimiento y que va a poner en jaque al régimen comunista en Polonia. Bueno, Gierek es reemplazado por un secretario general del partido que tuvo poco tiempo, Stanisław Kania. Kania al poco tiempo va a ser reemplazado por el general Jaruzelski, que es una figura muy interesante porque él era hijo de un antiguo oficial polaco que de hecho había enfrentado tanto a los alemanes como a los rusos en la invasión de 1939. Y tanto el padre como su hijo Wojciech Jaruzelski fueron enviados a Siberia para ser reeducados, ¿no?, en los campos de concentración. Y de hecho este joven Jaruzelski luego se va a enrolar en el ejército polaco, va a ser miembro del Partido Comunista Polaco y va a llegar a ser ministro de Defensa en 1968 hasta 1980. Primero, Jaruzelski va a ser primer ministro y luego va a ocupar también el cargo de secretario general del Partido Comunista Polaco. Y lo cierto es que Jaruzelski finalmente va a implantar la ley marcial. Es decir, en diciembre de 1981 implanta la ley marcial, disuelve el sindicato Solidaridad y comienza una fuerte política de aprisionamiento de muchos líderes de Solidaridad. Este movimiento pasa a la clandestinidad, pero hay que tener en cuenta que, claro, tenía una gran ventaja Solidaridad, y es que prácticamente en cada pueblo, en cada aldea, en cada barrio, existía una iglesia. Con lo cual, este movimiento de solidaridad se mantiene organizado en la clandestinidad, no con la intensidad de 1980-81, pero va a seguir actuando y además va a tener tanto el apoyo, digamos, desde la autoridad moral, desde Roma, del Papa Juan Pablo II, sino también del cardenal Wyszynski y de otro sacerdote que termina siendo asesinado por el servicio de seguridad, que fue Jerzy Popiełuszko en 1984. Pero no solo estaba formado por obreros, sino que había un grupo de intelectuales que se acerca a Solidaridad, como va a ser el caso de Tadeusz Mazowiecki, periodista, de Bronisław Geremek, que era un historiador medievalista. Es decir, que no solo estaba formado por obreros, sino que va a ir incorporando un núcleo intelectual y que va a tener un gran apoyo a nivel internacional, Solidaridad. Se va a transformar en un gran símbolo muy poderoso de resistencia y disidencia en Europa Oriental y que va a ir ganando la simpatía no solo de los polacos en el exilio, que lo sabía y muchos, sino que también va a ir cobrando cada vez más presencia a nivel mundial y de hecho Lech Walesa o Wałęsa llega a obtener el Premio Nobel de la Paz. E incluso otro escritor polaco disidente como Miłosz también gana el Premio Nobel de Literatura. Es decir, que en los años 80 Polonia tuvo un protagonismo bastante inusual, no solo en Europa, sino a nivel mundial, por estas figuras de tanta envergadura. Bueno, fue realmente un hecho sorprendente y que, como bien mencionabas, tenía no solamente el apoyo de las fuerzas interiores y del propio Papa, sino también a nivel internacional de las grandes potencias, ¿no? En ese momento estaban Reagan y Thatcher y también miraban con buenos ojos cómo el bloque soviético lo estaba pasando mal. Exacto, y a eso hay que agregarle a Helmut Kohl en Alemania, es decir que sí, estaba ganando una fuerte presencia y una simpatía de muchos líderes del bloque occidental
que los años 80 estaban marcados por una corriente conservadora muy fuerte y con un liderazgo soviético que estaba entrando en el ocaso, ¿no? Ya era una gerontocracia la que gobernaba la Unión Soviética. En el año 82 muere Brezhnev, en el 84 muere Andropov, en el 85 muere Chernenko, pero que eran todo un liderazgo, la segunda generación de líderes soviéticos que venían desde después de Stalin. Claro. Bueno, seguramente como en esta entrega y en las anteriores, a medida que vayamos avanzando en estas entregas, también se refrescará la memoria que tenemos algunos de los oyentes y seguidores de este programa, que no solamente hemos vivido estos episodios a través de los libros o de los documentales de la televisión, sino en primera persona, o no en primera persona, pero sí en el tiempo contemporáneo a estos sucesos a través de la prensa de aquellos años. Como siempre te agradecemos mucho, Ricardo López Gotti, este acercamiento, y esperamos contar contigo la semana próxima también. Bueno, muchas gracias y como siempre un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.